Caja de herramientas. Las prácticas y estrategias pedagógicas. En cumplimiento del propósito pedagógico se plantearon dos tipos de prácticas y estrategias pedagógicas, unas individuales y otras de trabajo cooperativo y social. La finalidad fue mejorar las condiciones de trabajo de los estudiantes, el uso adecuado del tiempo y especialmente generar escenarios para el trabajo autónomo, el trabajo colaborativo, dialógico y argumentativo propio del litigio oral, sin descuidar, claro está, la escritura académica como un proceso epistémico de construcción de conocimiento. En este contexto se elaboraron reseñas de texto sobre documentos individuales, reseñas de texto más complejas en procesos de indagación e investigación, y el ensayo como expresión de la escritura sumado al mapa conceptual como complemento a las otras acciones o actividades para lograr comprender a profundidad lo que leemos, lo que debatimos, creamos o conocemos. El trabajo individual tuvo como finalidad que el estudiante desarrollara procesos de reflexión, valoración, creación y reconstrucción del derecho penal general desde una perspectiva del constructivismo individual o psicogenético, y como aprendizaje a partir de su propia reflexión por descubrimiento, su autoestructuración de acuerdo a su nivel de desarrollo intelectual. Por ello, las actividades individuales tuvieron como propósito que el estudiante reflexionara sobre lo que ya conocía y generara nuevas estructuras conceptuales, conociera información e hiciera procesos de análisis y abstracción reflexiva como preparación para momentos posteriores de discusión y diálogo participativo en el aula de clases. La escritura académica, por su parte, fue asumida como un componente de formación transversal en la comprensión y la práctica del derecho penal general, no solo para la preparación de una buena práctica de la profesión, sino en la construcción de conocimiento. Desde el punto de vista de la acción pedagógica o constructivismo social, se plantearon grupos de trabajo cooperativo, juego de roles, estudio de casos a través de problemas, seminario libre de debate en clase y rutinas de pensamiento. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué he aprendido? Todo lo cual como parte de un enfoque cognitivo y sociocultural. Con el juego de roles se pretendió la apropiación del pensamiento flexible y la comprensión del desempeño. Se buscó que el estudiante asumiera el papel de un sujeto que se desempeña en el campo del derecho o en una situación jurídica relevante muy similar a la realidad. De manera que a partir de su trabajo individual y su investigación, para posteriormente, con trabajo en equipo, resolviera problemas similares a los que se presenta un profesional del derecho en la vida práctica. El seminario libre de debate en clase se convirtió en una actividad constante y transversal a la ejecución de todo el programa académico y una forma de ser en el acto educativo. Parte del estilo y la esencia de la acción pedagógica consistió en darle la palabra al estudiante, en provocarle la reflexión, el análisis y el debate en la solución de problemas, de casos y situaciones. Finalmente, y muy importante en este proceso, fue la presentación de prácticas y herramientas emergentes como respuesta necesaria a un programa académico de formación dinámico y en permanente construcción. Entre ellos, el estudio transversal de casos complejos. Como herramienta para el análisis de la conducta punible, también emergió el trabajo de campo, con una visita a la cárcel modelo como una forma de asomarse a la realidad del sistema penal. Y finalmente, la rutina de pensamiento, ruptura como rutina, oportunidad para el aprendizaje crítico natural, todo lo cual nos llevó a una dimensión distinta para aprender el derecho penal. Veamos y démosle la palabra a los estudiantes. Es muy creativa, utiliza muchos casos para tratar de ilustrar y al inicio como que no se entendía claramente la disposición para dónde iba, pero luego uno comprende que a través de los casos es donde entiende más las cuestiones del derecho penal. La parte práctica, la parte de los casos fue la parte más interesante, pues fue todo el semestre, fue demasiado interesante, muy agradable. Lo comparaba contra la otra clase penal que veía mis otros compañeros y veía como que su contenido teórico nos adelantaba al nuestro y veía los casos y nos veíamos sumidos en ellos y sentía que no avanzábamos. Posteriormente me di cuenta que el conocimiento viene de los casos intrínseco y luego se va haciendo como explícito. Y eso fue muy curioso porque hubo un momento en el semestre en que fue el cambio. De pasar a criticar fue como que, oh, esta parte es genial porque ellos me contaban de sus parciales y el parcial era de prácticas, de casos, y ellos solamente veían teoría. Entonces quedaban muy confundidos, tremendamente confundidos. Bueno, la expectativa se basaba principalmente en que los compañeros que ya habían visto esta materia comentaban que era muy práctica, que los trabajos eran lúdicos, temas de mapas conceptuales, la posibilidad de hacer reseñas, ensayos, cosas que digamos en otras materias no se ven porque son solamente consultas, citar normas, entre otros.
Y frente a esa expectativa yo pienso que se cumplió. ¿Por qué? Porque por un lado se realizaron las actividades, es decir, se realizaron los ensayos, se realizó la visita a la cárcel que fue muy lúdica, que fue muy pedagógica y creo que nos contribuyó mucho no solamente en términos profesionales, sino en términos de persona. Pues por regla general no me agrada mucho la clase de cátedra, en el sentido de que el profesor lo que hace es brindar una información y el estudiante pues la recibe, pero no hay una deliberación usualmente de los temas vistos, mientras que en unas clases más didácticas se logra esa conversación y ese debate de los temas y se profundiza más en una perspectiva crítica y constructiva del saber, básicamente. Pues yo encasillo la metodología de la clase de Derecho Penal como didáctica, en el sentido en que no se limitó a la clase de cátedra, si bien pues también hubo, sino que también se hicieron, hubo momentos más bien deliberativos de los temas, hubo momentos en que de manera, por decirlo así, práctica, se hicieron talleres de casos que suelen ser reales, hubo otros momentos en que se hicieron mapas conceptuales, ensayos, lo cual permite que el estudiante aprenda no solo a masticar lo que dice el profesor, sino también a dar sus propias posturas sobre el tema. Y comprendo, creo que entendí la materia, al punto de que digamos que cuando uno entiende los conceptos y cuando uno se mete digamos en la piel del penalista, es cuando uno empieza a hacer juicios de valor y a encontrar cosas como, oiga, esto no debería ser, o yo lo haría diferente, o yo espero que esto cambie, o quisiera que esto cambie, digamos a juicios personales. Cuando tú memorizas sencillamente es como la idea de eso es así y es así, sino que tú no interiorizas digamos esos conceptos y no te pones digamos como en esa circunstancia, porque al memorizar creo yo que uno no lo toma tan a pecho. Entonces en esa medida uno no se autocritica, uno no juzga lo que está aprendiendo y uno no, digamos, entiende más no comprende, o sea, no hay como un ejercicio del aparato sentimental o emocional para juzgar ese tipo de cosas. Me gustó mucho la materia comprender ciertos conceptos porque uno al inicio de la clase pues a veces andaba perdido en ciertas materias, en ciertas temáticas, pero ya al final uno se da cuenta cómo estructura todo lo que ha aprendido y logra, no sé, simplemente sacar un juicio, hacer una buena imputación. Es bastante interesante cómo esos conceptos ahorita sirven para uno ya le comentan un caso y uno ya comienza a pensar no lo que tiene que hacer y automáticamente arma un caso, ya tiene una estructura básica. Los juicios son una gran herramienta porque ayudan a uno a aplicar los conocimientos y los conceptos aprendidos en clase y también lo esfuerza a uno a mejorar su argumentación, su oralidad, su forma de expresión, ese tipo de cosas. Los juicios son una gran herramienta. Por ejemplo, la visita a la cárcel fue una gran experiencia porque sí, uno tiene un concepto, expectativa, realidad, y obviamente es totalmente diferente lo que uno comprende o entiende por la cárcel y otra cosa totalmente diferente a lo que se ve en realidad. Yo creo que es buena, pero hay algo que creo yo que debería cambiarse. Me parece que se utilizan muchos métodos, o sea, métodos pedagógicos, y creo que saturan un poco el objetivo que se quiere lograr de pedagogía. Me parece que sería bueno elegir uno o que el estudiante elija uno al que más se adapte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a un estudiante le guste, no sé, trabajar con reseñas, con mapas conceptuales. O sea, esos métodos me parecen muy efectivos a la hora de aprenderlo. O sea, por ejemplo, un mapa conceptual me parece muy esquemático para temas o cosas, pero me parece que es el estudiante quien debe elegir, y como que debe elegir uno o dos, pero no saturarse con tantos como por ejemplo, no sé, o sea, ensayos, todo en un solo. Me parece que no va, porque se puede perder en un momento el objetivo de la pedagogía.